Azure no solo te permite desplegar servicios, sino que también te brinda herramientas avanzadas para gestionar seguridad, costos y monitoreo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra infraestructura sea eficiente y esté bien protegida? Bueno, hola a todos por acá. Bienvenidos a Cyberphony. Mi nombre es Ernesto, soy ingeniero de DevOps y en este video, el video número 3 de Azure Fundamentals, vamos a profundizar en los temas de gobernanza, seguridad y administración en Azure. Hablaremos de Azure Policy, control de acceso basado en roles, herramientas de monitoreo como Azure Monitor y mucho más. Así que sin mucho más preámbulo, vamos allá. Esta de aquí es la de los App Services, ¿no? ¿Qué es los App Services? Los App Services son un servicio PaaS. Un servicio PaaS que me permite desplegar aplicaciones web, que me permite que dentro de estas aplicaciones web yo las pueda desplegar bien con uno de los 5 lenguajes de programación que nos permite Azure, que son estos que hay aquí, el .NET, el Node, el Java, el Python o el PHP, o bien despleguemos un contenedor. Un contenedor que podemos poner la imagen que nosotros queramos. Recordad, el contenedor está autocontenido. Tenemos que haber generado esta imagen del contenedor previamente con Docker y después tenerla publicada en algún repositorio de imágenes de contenedores público o privado y desde ahí cogerla para desplegarla en nuestro App Service. Eso es el App Service. El App Service funciona siempre vinculado a lo que se llama un App Service Plan. En el App Service Plan es donde definimos el hardware en el que va a ejecutarse nuestro App Service. Esto es importante que lo entendamos. Por esto no es un servicio serverless, es un servicio PaaS, un servicio de plataforma como servicio, pero yo defino el tamaño del hardware sobre el que va a correr mi App Service cuando defino mi App Service Plan. En el App Service Plan lo que estoy haciendo es definir el tamaño del hardware. En función de ese tamaño del hardware tendré más o menos opciones. Las veremos rápidamente dentro del portal cuando lo vayamos desplegando y explicaremos lo que es cada una de las funcionalidades, ¿verdad? A partir de aquí tengo funciones que me permiten interactuar directamente con que me permiten activar que todo el control de usuarios me lo haga directamente Azure y me lo haga contra el mismo tenant de mi empresa, contra el mismo tenant donde se validan los usuarios para entrar en Azure, para entrar en los servicios de 365, ¿verdad? O que lo haga contra un tenant de tipo B2C, un tenant que yo doy de alta específicamente para la aplicación, donde los clientes se pueden registrar directamente con un email y una contraseña o directamente utilizando un usuario de una red social, la que sea, de las que admite Microsoft y automáticamente tengo todo lo que es la funcionalidad de usuarios ya tratada, ya hecha dentro de mi App Service. En el App Service tenemos posibilidad de conectar con cualquier mecanismo de Continuous Integration, Continuous Deployment. Podemos conectar con GitHub, podemos hacer que cada vez que subimos, si hacemos esta conectividad, ¿verdad? Cada vez que subimos una actualización en una rama determinada de un repositorio en GitHub o de cualquier repositorio de Git, ¿verdad? Pues automáticamente él actualice el App Service. Podemos hacer que haga esto con los servicios de Continuous Integration, Continuous Deployment propios de el propio Azure, no el externo de Git o de GitHub. Podemos tener lo que se llaman deployment slots. Podemos tener múltiples versiones de mi aplicación de distintos entornos. Podemos tener la versión de desarrollo, la versión de pruebas, la versión de producción y podemos hacer las subidas, sobre todo al entorno de producción, en lugar de utilizando pues una actualización en el repositorio donde siempre nos podemos equivocar, haciendo esas subidas a producción, haciendo un swap entre los deployment slots. Cambio el de preproducción por el de producción. Si todo va bien, ya lo dejo y ya actualizaré el de preproducción. Si hay algún problema, hago marcha atrás volviendo a hacer el swap y vuelvo a dejar en producción lo que había. Esto es la idea de cómo funcionan los App Service. Perfecto. Bien, siempre que creamos recursos de infraestructura, estos recursos de infraestructura requieren que preparemos las redes donde los vamos a poner. Nosotros, para crear nuestras propias redes que solo vemos nosotros dentro de Azure, tenemos que crear dos niveles. El primer nivel es el de la Virtual Network. El segundo nivel es el de la subred, el de la subnet. Por lo tanto, siempre vamos a tener que crear una Virtual Network y dentro de esa Virtual Network una subnet. Nosotros tenemos que definir nuestra política de cómo queremos montar nuestras Virtual Networks. Una Virtual Network siempre está confinada, restringida al ámbito de una región.
yo no puedo hacer que una VNet me ocupe más de una región. ¿Vale? La VNet solo ocupa la región. Dentro de la región, la VNet está disponible en todas sus zonas de disponibilidad. Si es una región normal que tiene 3 zonas de disponibilidad, pues entonces la VNet la puedo utilizar desde las 3 zonas de disponibilidad. Si es una región Other que solamente tiene una, pues entonces solo, claro, la puedo utilizar desde esa. Igual las subnets. Las subnets las pongo dentro de las VNets y estas subnets que pongo dentro de las VNets las puedo utilizar en el mismo ámbito, en toda la región. Pero no puedo nunca tener una VNet que esté trabajando con múltiples regiones a la vez. ¿Ok? Bien, las VNets por defecto están desconectadas entre sí. Si yo monto una VNet y monto otra VNet, tanto si es en la misma región como si es en otra, no hay comunicación entre ellas. Si yo quiero montar comunicación, la tengo que crear yo específicamente. Esta comunicación se crea mediante una cosa que se llama Virtual Network Peering o emparejamiento de redes virtuales. Em, en la VNet, cuando yo la creo, decido su espacio de direcciones. Puedo utilizar todas las direcciones que tenemos disponibles, todas las direcciones, tanto si la quiero montar con IPv4 como si la quiero montar con IPv6, todas las direcciones disponibles para redes privadas. En el caso de IPv4, que es el más estándar para redes privadas, ¿verdad? Todavía hoy, y lo seguirá siendo mucho tiempo seguramente, tenemos 3 rangos, ¿no? Un rango de clase A, que es el 10.000/8, un rango de clase B, que es el 172.16.00/12, y un rango de clase C, que es el 192.168.00/16. Estos son los 3 rangos que yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar el que quiera. Puedo repetir el mismo direccionamiento privado en todas mis VNets. La única cosa es que si quiero algún día interconectarlas, estas VNets, voy a tener que tener direccionamientos que no se me solapen. Por lo tanto, una cosa importante es planificar cuántas VNets espero tener, ver qué direccionamientos tengo en mis oficinas, en mis distintas oficinas, para que no haya solapes entre los direccionamientos y por lo tanto pueda montar conexiones. Entre las VNets los puedo hacer mediante peerings, entre mis oficinas y las VNets lo podré hacer con redes privadas virtuales, con VPNs, o lo podré hacer con circuitos específicos de una cosa que se llama ExpressRoute. ¿Ok? Vamos a ir avanzando un poquito más en este tema. Aquí nos hablan del VPN Gateway. El VPN Gateway es el servicio que desplegamos en el lado de nuestra Virtual Network en Azure para montar una conexión VPN. Una conexión VPN es site to site, una conexión de VPN punto a punto, o sea, las conexiones VPN pueden ser site to site, es decir, conectamos una red con otra red, o point to site, conectamos un equipo único con una red y el equipo único se está conectando a través de Internet, tiene las opciones que sea que tengamos definidas para el funcionamiento de esta VPN y a partir de ahí se conecta solo el equipo, no la red del equipo, sino solamente ese equipo concreto. El VPN Gateway es el que nos hace de servidor VPN en el lado de Azure. En nuestro lado, en nuestras oficinas, tendríamos que tener un equipo VPN compatible con Microsoft. Tenemos que definir las configuraciones. Esto nos monta un túnel IPsec, un túnel cifrado a través de Internet, donde nos permitirá ver con las IPs privadas las máquinas que tenemos en las redes locales con las máquinas que tenemos en las redes, en la red en Azure. Esto es el VPN Gateway, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos el ExpressRoute. El ExpressRoute es una conexión que no va a través de Internet, sino que va a través de líneas especiales. ExpressRoute siempre tiene un circuito doble, duplica los circuitos. Y lo que hacemos es conectar desde nuestro centro de comunicaciones, de nuestras oficinas, a la Edge Location más cercana de Microsoft. El circuito lo pedimos a través de Microsoft y nos lo proveerá el proveedor que escojamos de los que tienen trato con Microsoft. Los proveedores que tienen trato con Microsoft ya tienen conexiones en la mayoría de los Edge en los que trabajan. Si un proveedor trabaja a nivel mundial, pues tendrá ya su infraestructura hecha y sus conexiones hechas en el lado del Edge de Microsoft. Solamente nos tendrá que tirar las líneas correspondientes a nosotros y montarse la configuración para que esto nos comunique. Estas comunicaciones, digo, son 2 circuitos, nos requieren que tengamos VPN gateways en el lado de Azure para poder conectar y nos requieren que tengamos unos routers avanzados con gran capacidad de tráfico en nuestro lado local. Podemos montar circuitos desde 50 megabits hasta 100 gigabits. Hasta 100 gigabits, ¿verdad? Dentro de ExpressRoute. Así como la VPN solo me permite acceder
a mis servicios en Azure, los que aquí están en azul, el trabajar con un ExpressRoute me permite poder acceder directamente a través del ExpressRoute a todos mis servicios PaaS del tipo que sean, y me permite acceder también directamente a mis servicios de 365 a través del ExpressRoute. Yo puedo configurar, si solamente quiero acceder a mis recursos de redes virtuales, si quiero acceder a todos mis servicios PaaS, y si además quiero o no acceder a mis servicios 365 a través de esta conexión privada con Microsoft. ¿Vale? Esto es el circuito de ExpressRoute, algo para empresas bastante grandes, ¿no? Para una empresa pequeña de 10, de 20 puestos de trabajo, seguramente no le va a salir a cuenta el coste de pagar un circuito de ExpressRoute. Aquí hablamos de los DNS. Todos sabéis lo que son los DNS, ¿no? Son los servidores, o es el protocolo que resuelve los nombres, ¿no? Nosotros vamos a todos los dominios en Internet por un nombre, este nombre alguien nos lo tiene que convertir en una IP, y detrás de esto hay toda una estructura, ¿no? De los dominios de primer nivel, de quién resuelve cada uno, después cuál es el name server de cada dominio, y ese name server que nos indica entonces cuáles son los nombres de ese dominio concreto. Y todo esto, hay unos servidores DNS que nos hacen todo el trabajo cuando nosotros desde nuestra máquina hacemos la petición. El camino puede ser distinto en función de cómo nos conectemos. Podríamos tener que estamos integrados en una red, en un dominio local, y que por lo tanto nuestro servidor DNS es uno de los controladores de dominio, y que todo el tráfico que no controla él en su propia zona, pues lo reenvía a un DNS, a un DNS público. Nosotros podemos montar que nuestro DNS público para todo nuestro dominio sea un DNS que hay en Azure. Y de aquí podemos, desde Azure, manipular los nombres de nuestro dominio. Esto nos da concentración de las cosas y nos da facilidad de uso. Las plataformas de los distintos registradores de dominios para manejar los DNS son muy complejas. Directamente podríamos tener la capacidad de, con el Azure DNS, con el servidor del servicio de DNS de Microsoft, esto verlo directamente de forma mucho más fácil. Ok, esta es la idea. Definimos los registros que queremos, bueno, creamos la zona, nos dan los name servers, ponemos los name servers vinculados a nuestro dominio para que sean estos los que resuelven, vamos creando los nombres de todos los tipos que queramos, y esto nos lo resuelve directamente. Tenemos también la posibilidad de crear zonas privadas. Bien, zonas privadas son zonas que tendremos las IPs públicas. Yo creo la zona privada, puedo ir definiendo nombres por ahí de forma manual, y puedo vincular la zona privada a una VNet determinada, y puedo, cuando la vinculo, marcar que los equipos que haya en esa VNet se autorregistren en la zona privada, de manera que tenga nombres que corresponden a las IPs privadas de todas las VNets que tenga vinculadas, que tenga linkadas con esta zona DNS privada. Bien, en este tema vamos a ver todo relacionado con el Storage Account y servicios que hay relacionados con la migración. Siempre que queramos tener cualquiera de los servicios de almacenamiento, tenemos que crear una unidad base que se llama Storage Account, o en español, pues cuenta de almacenamiento. Existen 4 tipos de cuentas de almacenamiento. Las cuentas de almacenamiento no se explican en el AZ900, pero hay uno que se llama de propósito general, versión 2 de propósito general, y hay otras que son premium. Hay una que es premium para blobs en bloque, otra que es premium para blobs en página, y otra que es premium para Azure Files. La cuenta de propósito general versión 2 nos permite crear los 4 tipos de almacenamiento que puedo tener en un Storage Account. El almacenamiento en blobs. Blobs significa Binary Large Object, objeto binario largo o objeto binario grande, y en definitiva, son cualquier tipo de ficheros, de texto, binarios, lo que sea, de cualquier tamaño. Un blob, un único blob, puede tener hasta 5 terabytes, ¿vale? Este almacenamiento especialmente pensado para vídeos, audios, imágenes, pero podemos poner absolutamente cualquier cosa. Después tenemos el servicio de Azure Files. El servicio de Azure Files es un servicio de unidades de red compartida en la nube. Es decir, que yo monto un file share dentro del Azure Files, y ese file share lo puedo coger desde mi máquina, y tengo mi unidad Z de mi máquina que está yendo pues contra ese file share en la nube. ¿Ok? Después tenemos un servicio de tablas, que es un servicio de base de datos no SQL básico, y después tenemos un servicio de colas. No entraremos mucho más en detalle de esto. Todas las cuentas de almacenamiento
tienen redundancia. Siempre que yo creo una cuenta de almacenamiento, se van a crear por lo menos 3 copias de mis datos. Las redundancias que tenemos disponibles son estas que aparecen en esta pantalla. Aquí tenemos la Local Redundant Storage. En Local Redundant Storage lo que tenemos que son 3 copias en una única zona de disponibilidad de la región donde creamos cuenta de almacenamiento. La idea es que tengo 3 copias en 3 cabinas de discos distintas dentro de esa zona de disponibilidad. De manera que si se estropea una cabina, yo sigo trabajando sin problemas. Si se me estropean dos igual, si se cae toda la zona de disponibilidad, yo dejo de acceder a mis recursos hasta que se recupere, ¿no? El siguiente nivel de redundancia que tenemos es el Zone Redundant Storage. En el Zone Redundant Storage yo tengo 3 copias, pero cada una la tengo en una zona de disponibilidad distinta de la misma región, con lo cual mis 3 copias están cada una en una zona de disponibilidad. Evidentemente, solo está disponible en regiones que tengan zonas de disponibilidad. Tanto en Local Redundant Storage como en Zone Redundant Storage, nuestras réplicas se hacen de forma síncrona. Es decir, que cuando yo hago una petición de subir un fichero, cuando me devuelve el control, el fichero ya está directamente en las tres zonas de disponibilidad o en las 3 cabinas de disco. Ya se ha hecho todas las copias, ya se han hecho las 3 copias correspondientes. ¿Vale? El siguiente nivel que tenemos es el Geo Redundant Storage. En el Geo Redundant Storage, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos 3 copias en Local Redundant Storage en la región primaria, en la región donde hemos creado el servicio, y otras 3 copias también en Local Redundant Storage, es decir, las 3 en la misma zona de disponibilidad en la región secundaria, que recordad qué región es la región pareada de la primaria que hayamos escogido. Si yo escojo este de Estados Unidos, mis réplicas de Geo Redundant Storage se harán en el oeste de Estados Unidos, y así sucesivamente. 3 y 3. Las 3 copias locales en la región primaria también son síncronas. Las 3 copias en la región secundaria no son síncronas. Tardaría por lo menos 300 milisegundos en responderme, bueno, seguramente que mucho más, en responderme diciendo ya estoy. No, eso se queda ahí pendiente y ya lo harán en el background. Quizá tarda un segundo, quizá tarda dos, quizá tarda 50, depende del tamaño del blob y depende de la carga que tenga la red de Microsoft en ese momento. Pero en todo caso, se harán en un momento. Las locales se han hecho de forma síncrona, las remotas, las de la región secundaria, se hacen de forma asíncrona. ¿Ok? Finalmente tenemos el GeoZone Redundant Storage. ¿Qué significa? Significa que vamos a hacer 3 copias locales en Zone Redundant Storage, es decir, las 3 que tengo en la región primaria están cada una en una zona de disponibilidad y las 3 que tengo en la región secundaria, que es la pareada de nuevo, están en Local Redundant Storage, están las 3 en la misma zona de disponibilidad. Esto es GeoZone Redundant Storage. De nuevo, las 3 de la región primaria, en cada una zona de disponibilidad, se crean de forma síncrona. Las 3 de la región secundaria se crean de forma asíncrona. Estas son las redundancias que tenemos. Los dos últimos me permiten activar un check de Read Access. El Read Access me permite una URL nueva que accede a la región secundaria solamente como lectura. Así es como funcionan las redundancias de las cuentas de almacenamiento. Bien, en el tema de servicios, dentro de un storage account podemos tener, lo he comentado, servicios de blob que son para cualquier tipo de fichero, pueden ser ficheros muy grandes, servicios de files. Hemos dicho que los servicios de files eran unidades de red compartidas con el protocolo SMB de Windows, también con el protocolo NFS de Linux. Hemos hablado de las tablas, un almacenamiento básico de tipo NoSQL, pues como podría ser el MongoDB, como podría ser el DynamoDB, como podría ser el propio de Azure, pero bueno, en definitiva, un almacenamiento NoSQL. Y las colas, que son las colas estándares que permiten mensajes de hasta 64K y que permiten llenar todo el storage account. Un storage account por defecto tiene un límite de crecimiento de 5 petabytes, ¿vale? El Azure Disk es otro servicio de almacenamiento, pero no está dentro del storage account. Antiguamente yo puedo guardar dentro de un contenedor de blobs, dentro como un blob, una imagen de un disco. Esto lo puedo hacer. Lo que no voy a poder hacer es montar ese disco en una máquina. Los discos que monto en las máquinas tienen que ser discos gestionados. Tienen que ser discos que contrato como servicios independientes y que el almacenamiento detrás del disco lo gestiona directamente Microsoft. Los Azure Disk no están dentro de mis cuentas de almacenamiento, sino que son servicios gestionados donde yo del almacenamiento no me preocupo. Digo, quiero un disco de tantos gigabytes y me lo dan y ya está.
¿vale? Eso es el Azure Disk. Hay varios tipos de discos, varios tamaños, varios precios, evidentemente. Bien, ¿cómo accedo yo a mis servicios? Pues accedo con el nombre del storage account que doy y después una coletilla que es Core Windows Net y en medio el servicio. Si accedo a Blobs, pues Blob. Si accedo a un Data Lake, puedo acceder mediante Blob y también puedo acceder mediante Data Lake File System, DFS. Si estoy en Files, pues Files. Si estoy en colas, pues Queue. Y si estoy en tablas, pues Table. Estos son las URLs para acceder a mis servicios dentro de Storage. Tenemos otra cosa que es el nivel de acceso. Los niveles de acceso en inglés se llaman hot, se llaman cool, cool de fresco, cold de frío y archive de archivado. Los tres primeros son servicios online, el último es un servicio offline. A estos tres, cuando pongo información en estos tres, la puedo recuperar inmediatamente. En este no la puedo recuperar. Hay un proceso que Microsoft habitualmente le llama rehidratación y que yo lo activo cambiando tier, cambiando el nivel de acceso de archive a cualquiera de los otros tres y que puede tardar este proceso dependiendo de las colas que tenga Microsoft y dependiendo del tamaño de lo que estoy recuperando, puede tardar hasta 48 horas. ¿Ok? Normalmente no tarda 48 horas ni mucho menos, pero Microsoft coge ese compromiso de máximo 48 horas. ¿Por qué hay estos niveles de almacenamiento? Para intentar optimizar los costes. ¿Cómo son los costes en nuestro Storage Account? Los costes en nuestro Storage Account tienen tres aspectos. El primer aspecto es el coste de almacenamiento. Por cada gigabyte que pago, que ocupo, pago tanto. ¿Vale? Entonces, este coste, el coste de almacenamiento, va bajando de precio a medida que vamos avanzando hacia la derecha. Así que el acceso frecuente es el más caro, el cool, el esporádico, es un poco más barato, el cold, el frío, es un poco más barato y el archive es un poco más barato. El- la diferencia entre el archive y el frecuente es un descuento del 80% más o menos, es decir, este cuesta del orden de un 20% el precio de este y va subiendo de forma más o menos lineal, ¿no? Por aquí. Este es el coste del almacenamiento. Hay otro coste que tiene el servicio, que es el coste de acceso. El coste de acceso hay un tipo de acceso de escritura y un tipo de acceso de lectura. Cada vez que yo accedo a escribir un blob, este tema de los niveles de acceso con estos valores solo es para los blobs. Cada vez que yo voy a escribir un blob, pues tendré un coste por escribir un blob. Y cada vez que lea un blob, tendré un coste por leer el blob. Este coste de acceso, el precio funciona exactamente al revés. Es más barato en el frecuente y va subiendo de precio a medida que voy bajando. De manera que aquí, que en Archive, tengo el coste de acceso más caro. ¿Ok? Cuando yo cambio una cosa de un nivel de acceso a otro, estoy pagando un acceso de lectura en el nivel de acceso original y un acceso de escritura en el nivel de acceso final. ¿Ok? Y este coste, como digo, va creciendo. De manera que el hecho de estar combinando estos dos costes hace que yo acabe eligiendo realmente la opción que más me conviene. Si realmente a un fichero está accediendo mucha gente continuamente, pues lo pondré en hot. Y si accede muy de tarde en tarde, pues lo pondré en cool o en cold. Y si creo que no voy a acceder nunca en la vida a este fichero, pero lo guardo por si acaso, porque hay alguna legislación o alguna normativa interna que me lo requiere, pues entonces lo pondré en archive. Que no lo necesito, perfecto, lo he tenido allí y estoy pagando el almacenamiento mínimo. Que lo necesito, pues lo voy a tener que recuperar y entonces ponerlo en uno de estos niveles para poder leerlo. En este nivel yo no puedo subir los archivos en este nivel, los subo en uno de estos y cuando lo tengo arriba lo traspaso a este. Para leerlo, una vez lo he traspasado a este, tengo que volver a traspasar uno de estos. No puedo acceder directamente. ¿Vale? Hay un tercer coste que tienen todos los servicios, que es el coste de las comunicaciones. El tráfico de entrada desde Internet hacia Microsoft, hacia Azure, este tráfico no tiene un coste adicional para nosotros. El tráfico de salida sí lo tiene. Así que si yo tengo un fichero, yo cojo un blob y lo pongo, ¿no? Dentro de Azure en un storage account en acceso frecuente. Ese blob ocupa 1 GB, por lo tanto yo voy a pagar por 1 GB de almacenamiento. Cada vez que yo acceda a ese blob, ¿yo qué voy a pagar? Voy a pagar un acceso de lectura y voy a pagar un gigabyte de transferencia de salida de Microsoft. ¿Por qué? Porque estoy leyendo ese fichero y me lo estoy llevando desde Microsoft hasta mi oficina otra vez. Entonces pagaré el gigabyte por el tiempo que lo tenga de ocupación de almacenamiento, pagaré cada vez que acceda y pagaré la transferencia de los datos que supone ese fichero. Hay un parámetro más a tener en cuenta y es que aquí no hay un tiempo mínimo, aquí pago
por los segundos que lo tenga. En cambio, aquí pago un mínimo de 30 días. Si lo tengo hasta 30 días, voy a pagar 30. Lo tengo una hora, un día o una semana, voy a pagar 30 días. Si lo tengo más, ya pago el tiempo exacto que lo he tenido. Pero si lo tengo menos de 30 días, pues pagaré un mínimo de 30 días. Si lo tengo menos de 90, pagaré un mínimo de 90. Y si aquí lo tengo menos de 180, pagaré un mínimo de 180. Así funcionan los access tiers o niveles de acceso. Existe un servicio que se llama Azure Migrate que está pensado para la migración de servicios desde on-premises a la nube. Dentro de este servicio Azure Migrate hay varios servicios. Algunos me permiten llevarme contenedores o llevarme ficheros o llevarme otras cosas. Existe un servicio que consiste en el uso de unas cajas que se llaman Databox que permiten almacenar hasta 80 terabytes. Yo quiero subir mucha información a Azure, tengo una conexión a Internet que no es muy buena, tengo 1 gigabit para toda la oficina y resulta ese gigabit lo estoy usando en horas de oficina continuamente porque tengo muchos usuarios. Entonces no quiero tener que subir un fichero de 80 terabytes a través de Internet porque va a hacer que el rendimiento que vean mis usuarios durante las 2 semanas que esté subiéndose esto, pues sea pésimo. Entonces, digo, ¿qué otras formas tengo de hacerlo? Pues voy a Microsoft, hago una petición, digo, oye, quiero subir 100 terabytes, quiero que me los copies a este destino. Él te envía, si he dicho que aquí son 100, te envía 2 databoxes. Tú los recibes en tu oficina, los conectas, haces las copias localmente a esos databoxes, lo que quieras, puedes llenar en los 80 terabytes y en otros los 20 que faltan, o puedes poner 50 y 50, lo que quieras esto, y cuando están, vas a la petición y dices, oye, ya lo tengo, ven a recoger, Microsoft lo manda a recoger, lo lleva al Edge Location más cercano y allí te lo vuelca, allí donde le has dicho que me lo vuelque a este Storage Account, pues te lo vuelcan a ese Storage Account. Esto es el servicio del Databox. Hay un servicio parecido que se llama de Import-Export, que es el mismo concepto, pero con discos míos. Normalmente yo tendré discos de 1 terabyte, de 2 terabytes, quizá de 5 terabytes, pero no tendré discos más grandes, ¿no? Pues este servicio se llama Import-Export. Los discos los pongo yo, el concepto es el mismo. Microsoft se encarga de, una vez ha volcado mis datos ahí donde toca, hacer un borrado seguro del Databox para que cuando lo vuelva a enviar a otro cliente, ahí no haya ninguna capacidad de restaurar absolutamente nada. En los discos de import-export los pongo yo. Lo mismo, si es para subir datos, yo les copio los datos, hago la petición, viene Microsoft a buscarlos, lo vuelca donde sea y me los devuelve. Y en este caso soy yo el encargado de borrarlos. Tenemos un comando que se llama zcopy. Zcopy es un comando de línea de comando que me permite, de alguna manera, hacer copias. Puedo hacer otras cosas, pero puedo hacer copias donde utilizo tanto como origen como destino, tanto unidades locales como unidades de red, como directamente URLs de storage accounts. De manera que me permite copiar de local a un storage account, de un storage account a local o de un storage account a otro storage account. Esto es lo que me permite la zcopy. No solamente tengo el comando de copy, también tengo el de delete, también tengo el de sincronizar, tengo un montón de comandos dentro de la zcopy que me permiten hacer muchas cosas. Hay una implementación de Azure que se llama Explorador de Azure Storage, que es una interfaz gráfica similar al explorador de Windows, donde yo puedo conectarlo con el usuario que sea a un storage account de las cuentas a las que tengo acceso o a varios storage accounts de las cuentas a las que tengo acceso y puedo hacer copias entre el entorno local y el entorno del storage account. Las copias que hace el Azure Storage, cuando las hace entre local y la nube, en cualquiera de los sentidos, las hace mediante zcopy. ¿Ok? Y finalmente tengo un último servicio que se llama Azure File Sync. Este servicio de Azure File Sync lo que me permite es trabajar con Azure Files, trabajar con shares, con unidades de red compartidas. Yo creo un Azure Files. En Azure digo que quiero crear un server endpoint, un punto de servidor para una sincronización y después puedo en todas mis oficinas crear lo que es un cloud endpoint en el FileSync y después en todas mis oficinas creo un server endpoint. De manera que en cada oficina estoy sincronizando los datos con ese FileSync. Los usuarios pueden ver los ficheros de forma local y cuando un usuario actualiza un fichero localmente, este usuario se envía al FileSync y automáticamente
Desde el file sync se redistribuye a todos los server endpoints de todas las demás oficinas, de manera que todas las oficinas tenemos sincronizado ese Azure Files que hemos puesto dentro del file sync. Cuando cualquier oficina toca un fichero, ese fichero se actualiza en el file sync y a través del file sync en todas las demás oficinas. Si dos usuarios modifican un fichero simultáneamente, pues entonces si dos han leído el fichero y lo escriben, y cuando el primero que escribe, pues escribe su modificación, el segundo escribe la suya, que no contiene la modificación del primero. Cuando el file sync detecta que hay cambios en el fichero de este tipo, entonces genera una versión nueva. El fichero que se queda sería el último, pero el anterior, que tiene cambios que no se han incluido en el nuevo, lo guarda con una coletilla del momento en que se ha creado, para que alguien pueda resolver el problema manualmente. Esto es el servicio de Azure File Sync. Lo puedo utilizar para esto o lo puedo utilizar para migraciones. Yo tengo todo una serie de ficheros dentro, cojo un file sync con mi directorio, lo replico en la nube, a partir de ahí lo dejo que se siga replicando online y en cualquier momento cambio y digo que los usuarios, en lugar de conectar al file sync, a la unidad compartida que tengo en el servidor local, digo que se conecten a la unidad compartida que tengo en la Azure Files y desconecto el file sync y ya está. Bueno, pues vemos este tema de identidad, acceso y seguridad. Em, por aquí vamos a hablar un poco de cómo funciona todo esto. ¿Qué hizo Microsoft? Hemos dicho que cuando una entidad quería vender sus servicios en la nube, le salían varias necesidades. Una de ellas era el cómo identificaba a los usuarios, el cómo los autenticaba y el cómo le daba permisos. Microsoft lo que hizo es crear un servicio que en aquel momento llamó Azure Active Directory, que tenía muchos campos muy similares al Active Directory de Mind Services que tenemos en nuestros servidores de Windows, en nuestros controladores de dominio, en nuestras oficinas, y que montó una opción para sincronizarlos. Y esto hizo que, bueno, que este servicio ayudara mucho a la gente a conectarse y ayudara mucho a vender servicios adicionales. Después llegaron los servicios de 365 y también basaron los permisos sobre el mismo Entra ID. Entra ID es la solución de gestión de identidades de Azure. ¿Qué nos permite? Nos permite definir dentro de nuestro... tenemos un tenant que es el que representa nuestra organización y dentro de ese tenant podemos definir las identidades que queramos y podemos gestionar con el Entra ID tanto la autenticación como la autorización al propio Entra ID. También con Entra ID podemos utilizar esas identidades que tenemos para dar los permisos a nuestros recursos dentro de Azure. Y esto lo llamamos Role Based Access Control. ¿Ok? El Ent ID gestiona lo que se llama el Single Sign-On. El Single Sign-On es que yo me conecto una vez, tengo el registro de que estoy conectado en el navegador y si me voy conectando ahora a un servicio y ahora a otro, ahora a una aplicación, ahora a otra, que todo se gestiona el acceso con el Ent ID, pues no me va a preguntar otra vez las credenciales. Va a decir, vale, ya te tengo conectado, adelante, ¿no? Esto es un poco la idea. En el Ent ID podemos gestionar aplicaciones, podemos tener usuarios invitados, usuarios de otra organización, que los damos de alta como invitados en la nuestra y a los que les vamos a poder dar permisos a lo que tengan que acceder. Y igual que en los dominios locales, puedo administrar dispositivos. Puedo tener dispositivos dados de alta dentro del Entra ID. Puedo estos dispositivos unirlos, hacerles join para dispositivos de Windows exactamente igual que en los dominios locales y además puedo hacer lo que se llama registrar y esta vez lo puedo hacer con otros tipos de dispositivos, con otros sistemas operativos. Lo hago con iOS, lo hago con Android, lo hago con Linux, lo hago con macOS, con cualquier otro sistema operativo. Puedo no unir, pero sí registrar dispositivos. El nivel de control que tengo es mucho mayor si hago un join que si hago un register, pero en definitiva tengo los dispositivos controlados. Y han aparecido por aquí muchos servicios alrededor de esto, ¿no? Todo lo que era el Endpoint Manager que hace un tiempo, hace ya más bueno, un par de años más o menos, se pasaba a llamar Intune. Existe otro servicio que se utiliza muy poco, la verdad, yo no conozco ninguna empresa que lo utilice, que es el Entra Domain Services. ¿Esto qué es? Esto es un servicio en la nube. Porque para explicar esto tengo que explicar un par de cosas más. Hay dos o tres diferencias fundamentales entre el Entra ID
o el Azure Active Directory y el Active Directory Domain Services, ¿vale? La primera diferencia es que en la Active Directory Domain Services tenemos toda una estructura de un bosque con nuestros árboles, con nuestras unidades organizativas y ahí tenemos nuestros usuarios. Esto en Entra ID no lo tenemos. Tenemos todo el mundo en una estructura plana. No hay ninguna jerarquía dentro del Entra ID. Esto primera diferencia. Segunda diferencia, en nuestros dominios locales tenemos Group Policy Objects. Podemos crear GPOs, podemos crear políticas para gestionar las cosas. En Entra ID esto tampoco no lo tenemos. Y tercera gran diferencia, em, en Active Directory Domain Services trabajamos con un protocolo que se llama Kerberos. Antiguamente trabajábamos con lo que se llamaba NTLM, que está desactivado en la mayoría de los dominios. Todo el mundo trabaja con Kerberos. Cuando nos vamos a la nube y trabajamos con Entra ID, el protocolo que utilizamos son protocolos basados en HTTPS, OpenID, OpenAuth, SAML, Web Service Federation, varios protocolos, todos ellos basados en HTTPS. em, el Active Directory Domain Services local nos permite que consultemos a nuestro directorio mediante otro protocolo que se llama LDAP. Entra ID no permite el uso del LDAP. Bien, ¿qué pasa? Que cuando nosotros migramos a la nube, si tenemos aplicaciones que estén utilizando servicios de Active Directory, no nos funcionan porque en la nube no tenemos ningún dominio de Entra ID. Para esto se montó este servicio. En este servicio, ¿qué es lo que hacemos? Así como el Entra ID es un servicio plano, un servicio que no admite protocolo Kerberos, que no tiene nada de esto, si yo monto un servicio de Entra Domain Services, este servicio realmente es un servicio PaaS, yo no me preocupo del servidor, ¿verdad? Pero directamente tiene todas las características del Active Directory Domain Services. Puedo montar unidades organizativas, puedo utilizar Kerberos, puedo utilizar el EDAP, puedo tener mis GPOs, puedo tener lo que quiera si monto este servicio de lo que hay dentro del Active Directory Domain Services. ¿Ok? Pero no lo tengo como está en local, no, lo tengo aquí arriba en la nube. ¿Ok? Esto es la idea. Los mismos servicios que tengo aquí los tengo aquí. Y me diréis, ¿y qué pasa? También se sincroniza con este porque este servicio se puede sincronizar con este, ¿cómo se sincroniza con este? Mediante un software que se llama Microsoft Entra Connect. Este no es que se sincronice, este es que utiliza la misma base de datos. Este Entra ID y este Entra ID Domain Services utilizan la misma base de datos. Es cierto, este añade tablas nuevas y de información nueva para poder clasificar los usuarios en distintas unidades organizativas. Pero si yo monto un Entra Domain Services, automáticamente todos los usuarios que tengan Entra ID, automáticamente los voy a ver aquí. Y si doy de alta un usuario aquí, automáticamente lo voy a ver aquí. No es que haya una sincronización, es que están usando la misma base de datos. Esto es la idea, ¿vale? Del Entra ID Domain Services. Em, bueno, nos explican por aquí diferencia entre lo que es autenticar y autorizar. Esto lo deberíais tener claro. Autenticar es validar que alguien es quien dice ser. Autorizar es cuando ya tengo un usuario autenticado, ver a qué tiene acceso y a qué no. ¿Ok? Autenticar es saber qué es quien dice ser, verificar qué es quien dice ser, autorizar, ver esa identidad ya autenticada, a qué puede acceder y a qué cosas no puede acceder. Em, tenemos una cosa que se llama multifactor. Esto claro, cuando yo me conecto localmente en mi empresa, tengo que estar físicamente en mi empresa para conectarme, ¿verdad? Por lo tanto, solamente se pueden conectar las personas que están dentro. Cuando yo me tengo que conectar a mi Entra ID en la nube, cualquiera, desde cualquier parte del mundo, podría estar intentando conectarse con mi usuario. Por lo tanto, tenemos que securizar, tenemos que aumentar la seguridad en las identidades. Las identidades es el punto más débil que nos atacan los hackers y por lo tanto los tenemos que securizar. El multifactor es una forma de hacer esta securización. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con el multifactor es pedir un segundo o un tercer factor. Tenemos por un lado el usuario y la contraseña y por otro lado pedimos algo que es algo que el usuario tiene o algo que el usuario es, ¿no? Una huella digital, un reconocimiento facial, un código en el móvil que me envían, una llamada que me hacen al móvil, una notificación que me envían vía una aplicación en el móvil, cualquiera de estas cosas pueden ser el segundo factor, ¿verdad? Esto eleva muchísimo la seguridad de las cuentas en la nube.
y la recomendación de Azure es utilizarlo siempre. Hemos hablado hace un momento de las cuentas business to business. Esto es, yo tengo mi Entra ID, en mi Entra ID defino usuarios externos que yo no los tengo que dar de alta aquí más que diciendo doy de alta a este señor externo se conectará con su usuario de su cuenta de Gmail o de su cuenta dentro de su empresa, de donde sea. Cuando esté conectado dirá quiero entrar aquí y yo le diré vale, entra, pero ¿qué haré? Le enviaré una password de un solo uso a ese email. Diré, me fío de que este usuario, su email será seguro y le enviaré una password de un solo uso. Esa password de un solo uso la utilizará y se conectará a mis servicios. Y una vez aquí en mis servicios tendrá acceso a lo que yo le haya dado acceso dentro de mi aplicación, dentro de mi Azure, dentro de mis servicios de 365, dentro de mi tenant de Entra ID. ¿Ok? Esto es el concepto de B2B. El concepto de B2C, al contrario, es un concepto distinto. Esto es, yo me creo un tenant completamente independiente para que, pues para que sea el que recoge los usuarios de una aplicación que he creado. He creado una aplicación, quiero que esta aplicación, la gestión de los usuarios me la haga Microsoft y por lo tanto creo un tenant de B2C y vinculo la aplicación a este tenant de B2C y utilizo las librerías de funciones que me da Microsoft para ello y automáticamente es el sistema de Microsoft el que controla el alta de los usuarios, el alta con email y contraseña o el alta con cualquier usuario de una red social admitida por Microsoft. El usuario tiene acceso al tenant a cambiar sus datos, puede, si se ha equivocado en el nombre o si se quiere cambiar el nombre, pues se lo puede cambiar cualquier dato. Esto es la idea del tenant B2C. El tenant B2C es mantenido, cada usuario mantiene su propio usuario y se dan de alta ellos mismos y lo puedo vincular a mis aplicaciones que yo desarrollo. Desarrollo una aplicación y esta aplicación digo, oye, cualquiera que se pueda dar de alta, pues ahí está. Y llamo a las librerías de Microsoft y se dan de alta en este tenant de B2C. Ok, esto es la idea del tenant. Tenemos también el acceso condicional. El acceso condicional va un paso más allá de lo que es el multifactor, porque el acceso condicional puede requerir el multifactor. El acceso condicional requiere de licencia adicional. De esto no hemos hablado, pero a nivel del Entra ID hay varios niveles de licencia. Cuando yo de alta mi suscripción normal, tengo una licencia que se llama gratuita. Esta licencia gratuita no la puedo no puedo utilizar el acceso condicional. Para utilizar el acceso condicional tengo que contratar una licencia de tipo Premium P1 de Entra ID o de tipo Premium P2. Y para algunas cosas tengo que contratar una licencia adicional de gobernanza que se llama. Estas licencias son equivalentes, bueno, no es que sean equivalentes, déjame decir que una licencia Enterprise 3 de cualquier producto de 365, un Office 365 o un Microsoft 365 que sea Enterprise 3, incluye una licencia Premium P1 de Entra y una licencia Enterprise 5 de 365 incluye una licencia Premium P2. El acceso condicional funciona en Premium P1. Funciona todo excepto este tema del riesgo en tiempo real. Este tema del riesgo en tiempo real no está en el acceso condicional con una licencia Premium P1, solo está con una licencia de tipo Premium P2. ¿Qué es el acceso condicional? En lugar de pedir siempre el multifactor, pediré el multifactor en base a determinadas condiciones. Yo puedo poner condiciones sobre el usuario, sobre la ubicación donde está el usuario, sobre la aplicación que estoy utilizando, sobre el dispositivo. Si estoy trabajando con licencias Premium P2, sobre este análisis de riesgo en tiempo real que está haciendo Azure. Azure, cada vez que hay una conexión de un usuario, hace un registro de esto, ¿verdad? Y está analizando con técnicas de Machine Learning estos intentos de conexión. Está analizando desde dónde se hacen, desde qué IP, dónde está esa IP ubicada, qué me está poniendo, qué no me está poniendo en la conexión, etcétera. Con esto calcula en tiempo real un nivel de riesgo para el usuario y un nivel de riesgo para la conexión. Y estos niveles de riesgo yo puedo decidir qué hago con ellos a partir de un nivel determinado. Los niveles son bajo, medio y alto. Bueno, hay uno de los dos que tiene ninguno, ¿no? Ningún riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. El otro solamente tiene bajo, medio y alto. Y en función de esto yo puedo hacer cosas. Entre ellas, puedo definir políticas de acceso condicional, decirle que si el nivel de riesgo es mayor que medio, es medio o alto, pues no se pueda. O que si es bajo, medio o alto, pues que no se pueda conectar. La idea es que
con todas estas señales, yo entonces decido qué es lo que permito y lo que no permito. Puedo hacer dos cosas. Una es bloquear el acceso, no te conectas. La otra es coger y decir, vale, permito el acceso, pero tienes que cumplir toda una serie de condiciones adicionales. Por ejemplo, tienes que tener multifactor, tienes que cambiarte la contraseña, tienes que, bueno, lo que sea que yo permita. Hay una serie de condiciones adicionales que yo pueda añadir. También puedo añadir condiciones sobre la sesión. La sesión te va a durar una hora. Dentro de una hora tendrás que volver a conectarte. Pues lo que sea. Esto es el acceso condicional. Todo esto es parte del Entra ID. Tenemos el control de acceso basado en roles. Esto es cómo damos permisos a nuestros recursos de Azure. Ya tenemos las identidades de Entra ID. ¿Cómo son los roles del back? Los roles del back conjuntan las asignaciones de roles conjuntan tres objetos. Un objeto es el ámbito en el que estamos dando ese permiso. Podemos dar un permiso a nivel de un recurso, a nivel de un grupo de recursos, a nivel de una suscripción, a nivel de un management group, de un grupo de administración. A cualquiera de estos niveles podemos dar el permiso. Entonces, este permiso que estamos dando, lo estamos dando a un nivel o a otro, entrando en una opción que se llama Control Access IAM, que significa algo así como acceso de control, Identity Access Management, gestión del acceso de identidades. Pues esta opción de Control Access IAM la tenemos en cada lugar, la tenemos en cada recurso, la tenemos en los grupos, la tenemos en las suscripciones, la tenemos en los management groups. Entrando desde un sitio o desde otro, escojo el ámbito donde va a aplicar este permiso, esta asignación de rol que estoy dando. La segunda cosa que escojo es el rol. El rol, la primera es sobre qué doy permisos, ¿verdad? La segunda, el rol es qué permisos doy. El rol define qué es lo que estamos permitiendo o denegando a este usuario en concreto, a quien sea que le asignemos este permiso. En este permiso estamos permitiendo o denegando esto. Ya tenemos un sobre qué, ya tenemos un qué se puede hacer, nos falta la tercera pata. La tercera pata es identidades del Entra ID, identidades de Entra ID que tendrán en este ámbito, sobre qué estos qué puede hacer este rol. Esto es la tercera pata. Esto es lo que me crea el rol del back. Defino sobre este ámbito, puedes hacer esto y lo puede hacer estas identidades, este usuario, este grupo, esta aplicación, este equipo, este servicio, cualquier cosa. ¿Ok? Cualquier cosa. Estos son los roles del back. No sé si tendremos tiempo de ver algún rol del back. Hay dos conceptos más que nos presenta Microsoft. Uno es el principio de confianza cero. Esto son dos consejos de Microsoft en cuanto a cómo gestionar la seguridad, ¿no? Uno es que en lugar de como hacíamos al principio de los tiempos cuando nos abrimos a Internet, al principio de los tiempos hace 20 años, pero como hacíamos entonces que simplemente poníamos una seguridad perimetral y dentro todo estaba libre, esto no es seguro. Esto, a la que alguien que nos ataque pasa la barrera, ya tiene acceso libre a todo. Esto no es una buena práctica. Esto sí que tiene que haber un control perimetral, pero después tiene que haber un control en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles. Y no tenemos que dar, porque nos llegue una conectividad desde un equipo de dentro de nuestra red, confiar en ella. No tenemos que confiar nunca, tenemos que validar siempre. Este es el principio de confianza cero, ¿verdad? Siempre, aunque las conexiones sean internas, tenemos que validarlas que son correctas, que son legítimas. El otro concepto que nos vende es el de defensa en profundidad, defense in depth. Aquí lo mismo, no nos basta con tener una seguridad a nivel del perímetro, tenemos que tener primero una seguridad física. Y si cualquiera puede entrar en nuestra oficina y sin que nos demos cuenta, conectar un equipo en una toma de red que tenemos ahí en una sala de reuniones y empezar a trabajar, pues estamos mal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todos los accesos, todos los niveles de seguridad que tenemos que dar. Nivel de seguridad física, identidad de acceso, el perímetro, la red, la computación, las aplicaciones, los datos. Todos ellos tienen que estar convenientemente protegidos en todos los niveles, protecciones. Esto es el Defense in Depth. Hay una herramienta que se llama Defender for Cloud, que tiene servicios adicionales de seguridad para todos los servicios de Microsoft. De hecho, hay un Defender for Cloud para Azure, que sería este, pero después, dentro de los servicios de Azure, hay Defender for Cloud para cada uno de los servicios. Y hay Defender for Cloud, pues, para el Purview. Y hay Defender for Cloud para los servicios de 365. Y hay Defender for Cloud para todo. El Defender for Cloud no es un antivirus al uso, es un mecanismo que está analizando todo lo que va pasando en ese servicio o en esa suscripción o en ese lo que sea que está analizando y
busca anomalías y en base a estas anomalías puede levantar alertas y en base a estas alertas puede tomar acciones automatizadas si queremos. Bueno, en esta unidad lo que vamos a ver es la administración de costes, los temas de gobernanza y cumplimiento, los temas de las herramientas que tenemos de implementación, de cómo podemos interactuar con el portal y los temas de las herramientas que tenemos de supervisión. Empezamos, ¿no? Y importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que afectan al coste de los servicios. El tipo de recurso, unos recursos valen más dinero que otros, el consumo de estos, el tiempo que los tenemos en marcha o el espacio que estamos ocupando por ellos, el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que algunos recursos tendrán unas horas de utilización y que si las apagamos cuando se están utilizando, pues vamos a conseguir que podemos esto hacerlo de forma automática y con mucha facilidad, vamos a conseguir que no tengamos problemas o no tengamos sobrecostes o vamos a intentar reducir los costes que tengamos, ¿verdad? Tenemos la geografía. Los precios de los servicios son distintos en distintas regiones de Azure. Dice Azure que esto es porque sus costes de explotación son distintos. Después resulta por ejemplo, los costes de Madrid son más altos que los costes de Virginia, que es donde está la región del este de Estados Unidos. Bueno, pues si no, una misma máquina que en Madrid vale $70 al mes, en Virginia vale $60 al mes, la misma máquina. Esto nos pasa en todas las regiones. Si yo estoy dando un servicio global y me da igual tener los recursos en un lado que en otro, pues puedo mirarme cuál es la región donde los tengo, la región de las que a mí me parecen razonables, donde uno está el servicio que yo quiero y dos está más barato, ¿no? Esto también influye en el coste. Influye el tráfico de red. Ya os he dicho que los datos entrantes son en general gratuitos, los de salida se pagan. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. Si yo creo una web y subo un vídeo y ese vídeo tiene, no sé, 500 megas y vienen a visitarlo 1 millón de personas, pues cuidado, va a haber 1 millón de accesos a ese vídeo y va a haber 1 millón de descargas. Yo voy a pagar por los 500 megas que ocupa eso en el storage account donde está, pero también voy a pagar por el 1 millón de accesos y también voy a pagar por el 1 millón de veces que la gente se ha descargado 500 megas para verlos, ¿verdad? Y esto va a estar incluido dentro de los costes. Hay que tenerlo en cuenta todo esto. Y finalmente depende de la suscripción. Si soy una suscripción gratuita, pues no pago, tendré mis límites de coste. Si soy una suscripción de Pay as you go, pagaré los precios de tarifa. Si soy una suscripción Enterprise, pues pagaré los precios que haya acordado con Microsoft en función de mi volumen de negocio, ¿no? En definitiva, todas estas cosas influyen en los costes. ¿Cómo analizamos los costes con la calculadora de precios? La calculadora de precios es una URL que podemos buscar por aquí y aquí vamos a decir algo así como calculadora precios Azure. Eh, ponemos este texto, calculadora de precios Azure, el primer vínculo ya nos va a Azure Microsoft Com SS Pricing Calculator y esto es la calculadora de precios. Fijaros, voy a borrar las cosas que tengo por aquí debajo de algún otro momento. Lo dejo vacío, ¿verdad? ¿Y esto cómo funciona? Pues yo digo qué es lo que quiero. Yo digo, mira, yo quiero una cuenta de almacenamiento. Le doy aquí y esto me ha añadido la cuenta de almacenamiento. ¿Dónde me la ha añadido? Me la ha añadido aquí debajo. Aquí debajo ya tengo mi cuenta de almacenamiento. En esta cuenta de almacenamiento digo, mira, la voy a dejar en el este de Estados Unidos. Voy a hacer almacenamiento en bloques. El rendimiento es estándar. Mi cuenta va a ser de propósito general versión 2 con un espacio de nombres planos sin jerarquizar, el nivel hot y con redundancia de RS. Y voy a tener 1000 GB de capacidad. Muy bien, pues esto me costará 20,80 al mes. Bien, ahora digo, no, pero espérate, que ¿cuánta gente va a acceder? Pues mira, voy a tener accesos de escritura 10 por 10.000, 100.000, 100.000, 10 por 10.000, 100.000 al mes. Vale, pues esto te costará $0,5 más. Y accesos de lectura voy a tener también 100.000, 10 por 10.000. Voy a tener estos a este precio, pues esto me costará $0,5 más. Si aquí esto fuera 1 millón, pues en lugar de 10 tendría que poner 100, ¿verdad? Y voy a tener operaciones perdóname, esto era escritura, esto era listen and create, esto es lectura y esto es todas las demás operaciones. Tengo que calcular cuántas operaciones hago en cada caso. ¿Cuántos datos voy a bajar? Pues voy a bajarme tantos datos. Por cada 1.000 gigabytes, perdonadme, los primeros 1.000 gigabytes son gratuitos, pero
por cada gigabyte adicional que yo me bajo, esto va a tener un coste adicional. He pasado a terabyte y no me ha hecho nada. Yo esperaba un salto grande. Si yo por aquí pongo 10.000, bueno, en la recuperación de datos no hay ningún coste. Perfecto, pues esto es lo que yo acabo pagando, 21,64. Y si esto, en lugar de ponerlo en el RS, lo pongo en GeoZone Redundant Storage, pues entonces esto me vale el doble, ¿no? No me vale 69,19. Y si esto, en lugar de ponerlo en este Estados Unidos, lo pongo, por ejemplo, en Europa, aquí en Spain Central, en Madrid, pues esto me vale, bueno, cuidado que aquí dice que algunas cosas no están disponibles en esta región y no me lo hace bien. Voy a ponerlo en otra, voy a ponerlo en una que ya esté dada de alta. Por ejemplo, lo voy a poner en Suiza Norte. Bien, y bajo por aquí, y aquí fijaros que lo mismo me vale 86, lo que en Estados Unidos me valía 69, en Suiza me vale 86. Bueno, esto me permite, haciendo las estimaciones correctas, me permite valorar cuánto me van a costar mis servicios. ¿Ok? Esto lo podemos hacer con todos los servicios de Azure, con absolutamente todos los servicios de Azure. ¿Vale? Continuamos con la presentación. La otra calculadora que tenemos es la calculadora del costo total de propiedad. Esta calculadora, la idea no es la de calcular costes, la idea es de comparar los costes de Azure, de tener las cosas con Azure, con costes de tener las cosas en un data center local. Me pregunta qué es lo que tengo y él me hace una estimación de costes según precios de mercado, según baremos que él tiene, de lo que cuesta eso en tenerlo en local, de inversión inicial, de mantenimientos y lo que cuesta de Azure, tenerlo en Azure durante un periodo de tiempo. Y me dice, pues mira, si haces una estimación a 3 años, esto tendrás que comprarlo, tendrás que tener todas estas instalaciones, tendrás que mantenerlas, te gastarás esto, en Azure tendrás estos costes. Y por aquí, bueno, pues te hace la comparativa que sea. Esta comparativa es muy favoritista, no salen diferencias tan enormes de ninguna manera, pero dependiendo de qué, podrían llegar a salir diferencias grandes a favor de tenerlo en Azure. ¿Ok? Tenemos una herramienta que es el Cost Management. El Cost Management lo tenemos dentro del portal y podemos utilizarlo para analizar los costes que tenemos. Tanto los costes que tenemos del periodo de facturación actual, donde podemos ver los costes reales y los costes estimados cuando llega al final del periodo de facturación, como para ver periodos de facturación anteriores. Podemos analizar según la estructura que tengamos, por tipo de recurso, por grupo de recursos. Podemos coger y ver varias suscripciones juntas. Podemos analizar también por etiquetas, directamente por etiquetas. Por lo tanto, nos sirve mucho las etiquetas en el lado de análisis de costes porque nos valen directamente. Esta herramienta nos sirve para analizar los costes de todas las formas que se nos ocurran analizarlos. Vale. Bueno, yo pensaba que habíamos hablado de las etiquetas antes y veo que no, que en este apartado hablamos de las etiquetas aquí. Recordad que hemos dicho que casábamos la forma de trabajar de nuestra empresa con la estructura de los servicios de Azure, ¿no? Los management groups, que podíamos tener hasta 7 niveles, recomendables 4, debajo suscripciones, debajo grupos de recursos, debajo recursos. Y teníamos que mapear esto para que la gobernanza fuera lo más sencilla posible a la hora de dar permisos, a la hora de permitir o no permitir según qué cosas. Si todo esto ya lo he hecho y me llega una necesidad nueva, ¿qué formas tengo de poder analizar por lo menos los costes? Pues la idea es poner etiquetas. Yo puedo poner etiquetas a mis recursos, en general puedo poner hasta 50 etiquetas distintas a cada recurso. Hay restricciones específicas en algunos tipos de recursos, pero en general podemos decir que se pueden poner hasta 50 etiquetas a cada recurso. Y después, en la parte del análisis de coste, las puedo utilizar directamente. Para otras cosas, a nivel de permisos o a nivel de automatizaciones, no las puedo utilizar directamente. Tendré que programarme yo mismo lo que sea que vaya a hacer utilizando las etiquetas, pero no las podré utilizar directamente más que en el análisis de costes. ¿Ok? Em, Hablamos ahora de gobernanza y cumplimiento. Hablaremos de políticas, de bloqueos, del portal de confianza y del purview. Finalmente, empezamos con las políticas. Bien, las políticas, así como los permisos, los roles de back, lo que hacen es decir qué puede hacer o qué no puede hacer una identidad determinada. Las políticas
no tienen que ver con las identidades, no tienen que ver con los usuarios, con las personas o los grupos, tienen que ver con nuestra instalación. ¿Qué puede hacer o no puede hacer todo el mundo? Cualquiera. Si yo pongo una política, esa política la tiene que cumplir todo el mundo. Las políticas pueden tener tres efectos distintos. Un efecto se llama el efecto de auditoría. La política simplemente va a ver si se cumple o no se cumple aquello y nos lo va a reportar. Nos va a marcar qué recursos cumplen o no cumplen con la política. Nada más. Eh, Después tenemos otro efecto que es el de denegar. Estamos diciendo, oye, que cuando no se cumpla la política, ese servicio no se pueda desplegar o no se pueda modificar. ¿Vale? Podemos poner cosas como que las SKUs de las máquinas tienen que estar en esta lista de estas 5 SKUs, no se permite una máquina que no esté en esta lista, o cosas como que los recursos tienen que estar en esta o esta región, no puedes desplegar nada en otra región, o cualquier cosa de este estilo. Podemos llegar a controlar absolutamente todo, absolutamente todo. Ya habéis visto que cuando empezábamos a escribir el nombre de, no recuerdo si era la máquina virtual, como no pusiéramos by IBM, nos saltaba una política. Se está controlando hasta el nombre que tienen las máquinas virtuales a través de una política. El tercer efecto que tenemos es el de Modify. En el efecto de Modify, yo no solamente defino lo que tiene que hacer la política, sino que defino un valor por defecto para asignarle en caso de que no lo cumpla. Y entonces la política puede automáticamente corregir el recurso. ¿Ok? Yo digo, todos los recursos tienen que tener una etiqueta que se llame centro de coste. Y esta etiqueta de centro de coste tiene que tener un valor distinto de nulos. Muy bien, pues a partir de aquí yo despliego un recurso y no le pongo centro de coste. Si estoy en efecto deny, no me dejará desplegar el recurso. Si estoy en efecto modify, al definir la política habré dicho, oye, y si no le ponen al centro de coste, que me coja el centro de coste heredado del grupo de recursos. Vale, pues ya está. Hará esto, el sistema dejará desplegar el recurso y le pondrá la etiqueta centro de coste automáticamente y lo hará el sistema automáticamente con el valor de esa etiqueta en el grupo de recursos. Pues estas son políticas muy sencillas de implementar, ¿verdad? Estas son las políticas. Em, las políticas solamente aplican sobre los recursos que se crean a partir de que he definido la política. Si yo ya tengo un recurso que no cumple con la política creado, el hecho de crear la política no me lo va a borrar, aunque el efecto sea deny. Si yo tengo un efecto deny, ¿verdad? El recurso que ya existe no me lo va a borrar. ¿Qué hacen las políticas? Cualquier recurso nuevo o una modificación de ese recurso me la va a vetar, pero lo que ya existe no lo deshace. ¿Cómo actúan las políticas sobre los recursos existentes? Pues las políticas sobre los recursos existentes simplemente actúan marcando los recursos como que cumplen o como que no cumplen con la política. Y en el caso, y solamente en el caso de que el efecto de la política sea modify, entonces me permiten lanzar una tarea para corregirlos automáticamente. Esto se llama una remediation task, una tarea de arreglo de esos recursos, donde en el ejemplo que hemos puesto, pues cogería a todos los recursos que no tuvieran la etiqueta de centro de coste y le pondría la etiqueta de centro de coste con el valor del grupo de recursos en el que estuvieran esos recursos. Eso es lo que hace el sistema. ¿Ok? Estas son las políticas. Las políticas existen como tales y existe lo que se llaman iniciativas. Una iniciativa no es más, las políticas en español las veréis traducidas como directivas muchas veces, ¿eh? Política y directiva es lo mismo. Y las políticas se agrupan en iniciativas. Las iniciativas son grupos de políticas. Lo único que hacemos es decir, creo una iniciativa y esta iniciativa que es, pues es el conjunto de todas estas políticas. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para que de un plumazo, cuando asignamos una política determinada, en lugar de una política cogemos una iniciativa y en lugar de asignar solamente una política, estamos asignando de golpe todas las políticas que hay dentro de la iniciativa. Para eso son las iniciativas. Y si mañana añado 10 políticas más a la iniciativa, esas políticas están automáticamente asignadas en todos los lugares donde estaba asignada esa iniciativa. La idea de las iniciativas es facilitarnos la vida cuando queremos asignar múltiples políticas en un ámbito determinado. Tenemos los bloqueos de recursos. Los bloqueos de recursos tienen que ver con la forma en que funciona Azure. Azure funciona realmente mediante una API REST. Cuando nosotros queremos interactuar con los recursos de Azure, al final de todo, lo que se hacen son llamadas a la API REST de Azure Resource Manager.
Bien, este API REST, como todos los API REST, tiene varios verbos que se utilizan, ¿no? Se utiliza el verbo get, el verbo post, el verbo put, el verbo patch, el verbo delete, etcétera, etcétera. Muy bien, pues las políticas, la política de no eliminar, lo que hace es no permitir que en el ámbito donde he desplegado ese bloqueo, no permitir verbos de tipo delete. Con lo cual, cualquier acción que yo haga que suponga un delete sobre el API de Azure Resource Manager me lo va a bloquear. Y el de solo lectura lo que hace es solo permitirme verbos get. Cualquier cosa que no sea un get sobre el recurso me lo va a denegar. Cuidado con esto. Con las políticas de eliminar suelen haber problemas porque solo se envían deletes contra el API de Resource Manager para borrar. En el 90% o en el 99% de los casos, si queréis. Hay una excepción con los grupos con los storage accounts. Habéis visto que hemos creado un contenedor. Cuando yo creo un contenedor, estoy enviando un mensaje de post. No pasa nada. Si he puesto un bloqueo de eliminar, me lo crea igualmente. Pero cuando quiero eliminar un contenedor, no solo estoy interactuando contra el propio storage account, sino que también estoy interactuando contra el API de Azure Resource Manager y estoy enviando un delete al API de Azure Resource Manager. Si he puesto un bloqueo de eliminar, no podré borrar un contenedor de un storage account. El efecto o lo que yo quería inicialmente debería ser no borrar el propio storage account, pues tampoco podré borrar un contenedor o una Azure Files o una tabla o una cola. Con el de lectura tenemos más problemas. Por ejemplo, en la máquina virtual, yo le pongo un bloqueo de lectura a una máquina virtual que tengo, que yo lo que pretendo es que nadie me pueda cambiar ningún parámetro de la máquina. Pues consigo eso y más cosas. Consigo que nadie pueda parar o reiniciar la máquina. ¿Por qué? Bueno, porque cuando paro la máquina, bueno, reiniciarla sí se podría, pero cuando paro la máquina se desalocan los recursos y este proceso lo que hace es hacer una llamada post al API de Azure Resource Manager. Como tengo un bloqueo de lectura, esta llamada post está prohibida y por lo tanto, si yo bloqueo una máquina que está encendida, no la voy a poder apagar. Si yo bloqueo de lectura y si bloqueo de lectura una máquina que está apagada, no la voy a poder encender, entre otras cosas. Vigilad con los bloqueos, pensad que haga exactamente, pensad y verificad que haga exactamente lo que queréis pretender antes de ponerlos. Los bloqueos se pueden poner a nivel del recurso, a nivel del grupo de recursos, de la suscripción y del Management Group, del grupo de administración. Las políticas solamente hasta el nivel del grupo de recursos. No se pueden poner políticas a un recurso concreto. Como máximo, grupos de administración, suscripciones y grupos de recursos. ¿Vale? Bueno, existe un portal, el portal de confianza de servicios, Trust Portal, donde tenemos resumidas un montón de estándares alrededor de todos los sistemas de información, estándares de seguridad, estándares puedes encontrar aquí la ISO 27000, los estándares de NIST, los estándares de IPA, bueno, de temas de sanitarios, los estándares de temas financieros, cualquier estándar existente lo puedes encontrar aquí, además de un montón de información adicional sobre todo lo que es cumplimiento en definitiva. Y finalmente, que sepáis que existe un servicio que se llamaba el portal de compliance hasta hace más o menos un año y que ahora se llama el portal de Purview, que puede interactuar con Azure y que la idea del Purview es tener una gobernanza sobre los propios datos, saber qué tipos de datos tenemos, tenerlos clasificados, poder ponerles etiquetas, poder hacer cosas con esos datos en función de la etiqueta que tienen, poder prohibir o permitir cosas, poder automatizar que los datos tengan un ciclo de vida, poder hacer muchas cosas con los datos. Esto lo hacemos con nuestros datos de 365, pero podemos extenderlo a los datos que tenemos dentro de Azure. ¿Ok? Bien, finalmente o a continuación, las herramientas de administración. Nosotros tenemos varias formas de acceder al portal de Azure. Podemos acceder a los servicios de Azure, ¿no? Hemos dicho que la forma final desde la que se accede es directamente el Azure Resource Manager, pero sin utilizar el Azure Resource Manager, que podemos utilizar el Azure Resource Manager, nosotros podemos acceder desde el portal. Desde el portal, portal.azure.com, desde una app que podemos descargar para Android o iOS, que es la app de Azure, y desde allí pues tenemos maneras de interactuar con Azure un poco más restringidas que las que tenemos en el portal. Podemos directamente en nuestra propia instalación descargarnos los módulos de Azure PowerShell o descargarnos el CLI y
directamente podemos, si nos descargamos esta información, conectarnos a nuestra suscripción y trabajar con ella con comandos de PowerShell o con comandos de CLI. Son distintos estos comandos. El PowerShell está basado en el SDK de .NET del Azure Resource Manager. Microsoft pone a nuestra disposición unos cuantos SDKs para poder acceder con más facilidad al Azure Resource Manager. Esos SDKs están en los 5 lenguajes que hemos dicho antes: el .NET, el Java, el Node o el JavaScript, el Python y el PHP. Y nosotros podemos integrar en nuestros programas escritos en estos lenguajes, podemos integrar las llamadas a la API de Azure Resource Manager con funciones un poco más sencillas. Esto es los SDKs. Estos son los SDKs del Azure Resource Manager. Pues bien, el PowerShell está basado en el SDK de .NET y el CLI está basado en el SDK de Python. El CLI es un programa de línea de comandos donde yo escribo AZ y ese es el programa, ese es el ejecutable, y a partir de ahí pongo cosas que él interpreta como si fuera una línea de comandos y me las hace contra Azure. Insisto, para usar esto, si lo queremos hacer localmente, lo vamos a tener que descargar. Aquí vamos a tener que descargar el Python si no lo tenemos. Aquí vamos a tener que descargar el PowerShell si no lo tenemos. Y vamos a tener que conectarnos lo primero y después empezar a trabajar con ello. Si estamos dentro del portal, podemos abrir el Cloud Shell y, como hemos visto automáticamente el Cloud Shell, ya tiene instalado el CLI, ya tiene instalado el PowerShell y directamente ya se conecta con el mismo usuario con el que estamos conectados en el portal. Estos son todas las formas que tenemos de interactuar con Azure. Bueno, tenemos un concepto que llaman Azure RC y que en definitiva lo que significa es que los servicios de Azure se pueden extender a entornos fuera de Azure. Puedo tener servicios de backup o puedo tener servicios de monitorización o puedo tener servicios de algunos otros tipos directamente en on-premises. Puedo hacer el backup de mis máquinas y llevarlo a un repositorio centralizado de backups en Azure. O puedo estar monitorizando las máquinas que tengo localmente a través del Azure Monitor o enviando los logs al Local Analytics dentro de Azure. Estas cosas, todo este tema de que se extienden los servicios de Azure fuera de Azure, es lo que se conoce como el Azure ARC. Finalmente hablamos un momento del Resource Manager. Un poco desordenado esto, ¿no? Pero aquí, esto ya lo he comentado, ¿no? La única forma con que se interactúa con los servicios es con el API REST del Azure Resource Manager. Por aquí es cómo se interactúa. Tanto si vamos desde el portal, como si vamos bueno, es como si llamamos directamente al API REST, como si vamos desde PowerShell o desde CLI, que utilizaremos el SDK de .NET o el SDK de Python, acabaremos llegando al Azure Resource Manager. Pues bien, el Azure Resource Manager es la forma nativa de interactuar con el portal. Y el Azure Resource Manager tiene una forma de crear la infraestructura a través de unas plantillas que se llaman plantillas de Azure Resource Manager, plantillas de ARM. Con esto conseguimos llegar al concepto de infraestructura como código. Es decir, nosotros podríamos tener estas plantillas y podríamos tenerlas en un repositorio con las versiones correspondientes. Estas plantillas las podemos desplegar en un entorno y en otro. Las plantillas siempre se componen de un fichero de plantilla, lo que vamos a desplegar, y un fichero de parámetros. Cambiando este fichero de parámetros, podríamos desplegar la misma plantilla en un entorno de desarrollo o en uno de test o en uno de producción, cambiando el número de instancias que se pliegan, que podría ser un parámetro, o cambiando el tamaño de estas instancias, o cambiando cualquier otra cosa, ¿verdad? La idea es que yo tengo toda mi infraestructura como código. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para que los cambios que hago en la infraestructura los tenga bien organizados, los despliegue en desarrollo cuando está validado y junto con el software correspondiente los despliegue en preproducción y cuando está validado los despliegue en producción. También podría servir para temas de contingencia. Yo quiero una solución barata, no quiero tener que pagar por servicios activos en otra región, entonces lo que hago es tener toda mi infraestructura como código. Tengo que tener bien los backups los tengo guardados en vaults, en almacenes, donde hago una copia en una segunda región con un Azure Redundant Storage, por ejemplo. Entonces, los podré restaurar si hay necesidad desde esa región. Yo tengo toda mi infraestructura como código. En el momento en que mi región falla, despliego toda mi infraestructura en esa región alterna, recupero mis backups y en cuestión de, no sé, de un día
podría estar funcionando otra vez con todo como lo tenía cuando falló la región principal, ¿no? Claro, hay soluciones mejores, pero esta nos serviría. La infraestructura como código es una cosa muy, muy buena. Como digo, esto se hace mediante plantillas de Azure Resource Manager. Veremos alguna ahora en un momento. Y las plantillas de Azure Resource Manager, los propios programadores de Azure se inventaron un lenguaje distinto, un lenguaje que llaman Bicep. Es un lenguaje equivalente. Crearon este lenguaje de Bicep, crearon un IntelliSense para Visual Studio Code, un IntelliSense, un programa que me va resaltando la sintaxis y que me va ayudando. Cuando empiezo a escribir funciones, puedo ver todas las funciones que empiezan por este nombre, me va diciendo si lo que estoy escribiendo está correcto y es mucho más sencillo. En lugar de ser un lenguaje tan farragoso como el JSON de las plantillas de ARM, es más sencillo. Microsoft al final lo aceptó y ahora en todos los sitios donde podemos obtener plantillas, pues podemos obtener también la plantilla no solo en formato JSON, sino también la plantilla en formato Bicep. La subimos tal cual. Microsoft lo que hace es coge la plantilla en Bicep, la convierte a ARM y después la despliega. ¿Ok? Bien, vemos un momento la monitorización y terminamos de la parte de teoría. En la monitorización hablamos de varios servicios. Advisor. Advisor es un consejero que tenemos en Azure. Es un consejero que realmente, si nos fijamos en confiabilidad, en seguridad, en rendimiento, en excelencia operativa, casi siempre los consejos que me va a dar es de contratar servicios adicionales, ¿vale? Bueno, sobre todo el de excelencia operativa, también el de confiabilidad, también el de seguridad. El de rendimiento depende de si mi máquina realmente está correctamente dimensionada o no. El de coste es el único que alguna vez, si tengo una máquina sobredimensionada, me puede decir, oye, que te ahorrarías dinero si en lugar de tener esta máquina con tantas CPUs y tantos procesadores, como veo que en las últimas 2 semanas no ha pasado el 10% de consumo de CPU y no ha pasado de no sé, de consumir 4 gigas de RAM, pues podrías reducirla y entonces ahorrarte este dinero. De estos, sí podía haber algún consejo en el lado de coste. En general, los otros, como digo siempre, son consejos de, oye, contrata estos servicios adicionales, ¿vale? Pero bueno, es algo que nos puede servir para ver hacia dónde vamos. Tenemos otro servicio de monitorización que está dentro también de Monitor, que es el Service Health. El Service Health nos da eh, tres tipos de información. Nos da un estado global de Azure, cómo está Azure a nivel mundial, qué está funcionando y qué no, qué errores ha tenido, cuándo los ha resuelto, cómo los ha resuelto. Todo esto lo vamos viendo dentro de este estado global de Azure. Nos da un Service Health, que es de las regiones que estamos utilizando nosotros, qué está pasando, qué errores hay en curso en las regiones que estamos utilizando nosotros, y nos da uno de Resource Health, donde está directamente los problemas, perdónme que admita, los problemas que se han detectado no en la región, sino sobre nuestros propios recursos. Sobre nuestros propios recursos. Este es el servicio de Azure Service Health, ¿verdad? Nivel global de Azure, nivel de las regiones donde yo tengo servicios desplegados y nivel de mis recursos concretos. Finalmente, tenemos Azure Monitor. Bueno, Azure Monitor es la herramienta de monitorización de Azure. Todos los recursos envían información a Monitor por defecto. Por defecto, tanto servicios BAS, una base de datos SQL, un storage account, envían alguna información por defecto a Azure Monitor. Las máquinas virtuales, aunque no los pongamos ningún agente, desde el anfitrión, desde el host, desde el servidor físico en el que están, se envía información sobre el rendimiento de estas máquinas Azure. Si yo quiero más información, la puedo habilitar en las máquinas virtuales se instala un agente, el agente de Azure Monitor se llama, y este agente defino qué es lo que quiero que me envíe. Puedo enviar cosas desde mis aplicaciones, puedo habilitar lo que se llaman insights o conclusiones traducido al español. La traducción un poco difícil esta de los insights, pero que en definitiva, me están llevando información adicional a Monitor para poder consultarla. Puedo enviar también información de logs. Los logs los concentro en un subservicio dentro de Monitor que se llama Log Analytics. Ahí, ¿qué tengo? Tengo que definir un espacio de almacenamiento en disco específico donde no digo cuánto espacio quiero tener, digo cuántos días quiero guardar la información ahí. La quiero guardar por defecto, creo que son 30 días, la puedo guardar hasta 2 años y puedo después irme a cada una de mis aplicaciones y decir que quiero enviar. En todos los servicios hay
una opción en monitorización que se llama Diagnostic Settings, donde yo puedo definir qué quiero enviar y a dónde. Puedo definir hasta 5 Diagnostic Settings, donde envío distintos tipos de información a distintos destinos. La puedo enviar a un Local Analytics Workspace, a un Storage Account, a un Event Hub o a una aplicación externa de Azure, ¿verdad? Dentro del monitor, además de tener las métricas y los logs, puedo generar alertas. Puedo generar alertas tanto sobre las métricas como sobre los logs. Y me diréis, ¿cómo se generan alertas sobre los logs? Bueno, pues se generan alertas haciendo operaciones. Las operaciones, las consultas en el Log Analytics se hacen mediante un lenguaje que se llama KQL, Custom Query Language, parecido al SQL. En este lenguaje, yo puedo, por ejemplo, decir, oye, mírate la tabla de event, que es la tabla donde tendré todos los eventos de Windows de todas las máquinas que haya conectado, pues mírate esta tabla y cuando tenga eventos de nivel igual a error, entonces cuando tenga más de 10 en un minuto o más de 5 en un minuto, entonces me levantas una alerta. Pues esto lo podemos hacer con el KQL en una alerta de monitor. Las alertas permiten vincularse a una cosa que se llaman Action Groups. Y los Action Groups me permiten dos cosas. Uno, generar comunicaciones, generar avisos a quien yo quiera. Y dos, generar respuestas automáticas a las cosas. Generar automatización para acabar respondiendo a esto. Podemos crear en nuestros paneles autopersonalizados con toda la información que queramos. Podemos exportar la información y verla desde herramientas externas, desde Power BI, desde Grafana, desde donde queramos. Esta es un poco la idea del el Azure Monitor. Con esto terminamos la teoría. Bueno, pues qué genial. Con esto hemos cubierto los aspectos clave de administración, seguridad y gobernanza en Azure. Ya tienes una visión completa de cómo se estructuran los servicios y cómo gestionarlos de manera óptima. Pero, como sabemos, la mejor forma de aprender es practicando. Por lo que sí, asegúrate de seguir los siguientes videos de laboratorios guiados paso a paso por mí personalmente, donde espero que aprendas a llevarla a la práctica, ¿vale? Siempre recuerda suscribirte, activa la campana y bueno, prepárate para llevar tus conocimientos a otro nivel. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.